llegamos al cierre de esta serie, a través de la cual tratamos de prepararnos para aquello que entendemos Dios quiere con nosotros, quiere darnos algo nuevo, siempre hay un nuevo amanecer con Él. Y recordando el texto en Mateo 9 como base de esta serie, quisiera rememorar la pregunta con la que todo inició. Se acercaron y le dijeron a Jesús: oiga, don Jesús, ¿y usted por qué no ayuna? Una disciplina espiritual. ¿Usted por qué no ayuna? Nosotros, los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos, ayunamos, pero ustedes no. Y la respuesta de Jesús, que es básicamente variada y profunda, incluyó un elemento. Él dijo: ahorita mismo el novio está en la fiesta, así que no hay razón por la cual ayunar. Vendrá un día en que el novio le será quitado, tema que trató Jackson, y él dijo que en ese momento ayunaríamos. Y básicamente lo que estaba planteando Jesús es que las disciplinas espirituales, como el ayuno, que es solo una, nos dan a nosotros la oportunidad de tener intimidad con Jesucristo. Así que en una mañana como esta vamos a trabajar el tema de la disciplina que me permite practicar las disciplinas espirituales. Ahora, ¿cuál es el problema con el tema de la disciplina? Que nosotros, por naturaleza, somos indisciplinados. Ahora, usted está allí y como tendrá algún título universitario o practica algún deporte, podrías decir: no, yo soy disciplinado. Permítame decirle que la evidencia muestra que todos luchamos con algunas áreas de nuestra vida que no están bajo disciplina. Así que una persona que lee y estudia podría ser que tenga problemas con su manera de hablar. Podría ser que alguien que practique deporte tenga una sexualidad desbocada. Todos nosotros tenemos algún área de lucha, por lo menos una, a la cual en una mañana como esta queremos recordarnos que estamos llamados a ejercer autogobierno en el nombre de Jesucristo, autoliderazgo con el poder del Espíritu Santo. Ahora, seguramente a esta altura uno de la vida, uno podría señalar: esta área o aquella otra. Personalmente, cuando empezaba a prepararme para este fin de semana, pasar por el sedazo de la palabra de Dios me dejó en trizas en algunas áreas, porque yo sé que hay áreas de mi vida que necesitan ejercer mayor disciplina. Necesito ejercer mayor disciplina sobre ellas. Así que defino disciplina. Me permito tratar de esbozar una definición. Es la habilidad de activar o retener mis impulsos, emociones y deseos a través del ejercicio de la voluntad y por el poder y la fuerza del Espíritu Santo. Desde una perspectiva eminentemente bíblica, eso es disciplina. ¿Por qué la ocupamos? Porque nosotros vivimos en una sociedad de excesos, en una sociedad que vive por lo que siente. Si siento rico y me gusta, esa es razón suficiente para darle camino a algo. Los soldados de Jesucristo, disciplinados, van por otro lado. No necesariamente aquello que me hace sentir placer, básicamente me puede ser lícito. Caminamos básicamente por lo que el capitán de nuestra vida haya determinado como correcto o incorrecto. Así que la disciplina me impulsa en las disciplinas que me hacen más disciplinado. Y esta es una característica fundamental de un discípulo de Jesucristo.
Así que amparado en 2 de Timoteo capítulo 2, quisiera señalar 3 palabras clave que describen la disciplina cristiana. ¿Ok? Oramos por un momento. Señor, nos concentramos en este momento en ti. Concentramos nuestro corazón y nuestra mente, agradecidos por un lugar de adoración, por un tiempo, Señor, de meditación, de compañerismo, por un espacio también, Señor, para abrir tu libro y aprender a vivir. Quiero rogarte por quienes estamos presentes y por quienes están en casa, también por quienes han de escuchar y ver este mensaje a través de la tecnología en algún momento de la semana y aún más adelante. Solo te rogamos que tu palabra una vez más sea filosa y efectiva para nosotros. Oramos pidiéndote que tu palabra sea agua fría, no solo que nos refresque, sino que nos despierte. En el nombre poderoso de Jesucristo, que así sea. Amén. Ok. En primer lugar, quisiera decir, cuando hablamos de la disciplina cristiana, que la disciplina puede. Cuando señalo esta palabra, esta primera palabra, es porque muchos de nosotros hemos dicho algún día, yo no puedo. Esto es algo que es más fuerte que yo. Esto es algo que me supera. Y cuando volvemos a ver la historia de los juegos entre esa cosa y yo, voy noqueado y perdiendo por goleada. Porque le he dicho a esa cosa, yo con eso no puedo. Esto es algo que es más fuerte que yo. Entonces Pablo, que escribe esta carta, le dice a su discípulo Timoteo de la siguiente manera, y me salgo de lo cotidiano y cito el libro, una paráfrasis muy bien trabajada, por cierto. Esto es lo que dice el primer verso del capítulo 2. Aprópiate de la fuerza que Jesucristo da. Las versiones que normalmente conocemos dicen, esfuérzate en la gracia que es en Cristo. Ahora, una pequeña meditación para desmarcarnos del esfuerzo meramente humano. Sin Dios, o solo dejando la frase en esfuércese, sería una petición para nosotros absurda e imposible. Sería básicamente decirle a alguien con lo que usted tiene y nosotros no tenemos lo suficiente. Sería como decirle a una babosa, corra, no puede, no tiene con qué. No puedo decirle brinque a la babosa, no puede, no tiene con qué. No les estoy diciendo babosos, así me decía mi abuela, pero yo no les estoy diciendo babosos. Básicamente es una exhortación, y aquí cito la versión popular del mismo verso: saca fuerzas de la bondad que Dios te ha mostrado en Cristo Jesús. Es una asociación entre Dios y yo. Es a un discípulo de Cristo a quien se le dice, esfuérzate en la gracia. Ahora, para poder entender y sacarle más jugo a la Biblia, siempre es necesario conocer algunos elementos de su contexto. Esta es la última carta que escribió Pablo. Es una carta que él dirige a su hijo discípulo amado, Timoteo. Pablo ha escogido a Timoteo para legarle a él su ministerio. Entiende que Dios, a quien marcó para que él prosiga su labor apostólica como fundador de iglesias, es a Timoteo. Así que le escribe a este muchacho que ahora es el pastor de la iglesia que está en Éfeso. Allá está Timoteo trabajando. Y Pablo, en su última carta, le dedica estas palabras a Timoteo: esfuérzate en la gracia, saca fuerzas del amor de Cristo. Ahora, también es importante saber cómo estaba aquel muchacho. Vea qué interesante. Fácilmente me identifico
y seguramente otras personas también. ¿Qué le pasaba a Timoteo? Cuando Timoteo recibe esta carta, estas palabras, está profundamente desanimado. El gnosticismo de la época presionaba y lo majaba, ridiculizaba el cristianismo. Él está desanimado, lo persiguen. Él se siente solo, se siente frustrado. Vivía altamente afectado por todo el entorno que estaba viviendo. Por otro lado, en partes más personales, en aspectos más personales de Timoteo, no era vigoroso. Timoteo no era vigoroso, era una persona enfermiza. Tenemos evidencia de que tenía problemas estomacales serios. Muchos aman el remedio que Pablo le da a Timoteo para que se cure. Te aconsejo que tomes vino por tus problemas estomacales, le dijo. Verso favorito de muchos. Timoteo era tímido, era retraído, no proclive a las tareas duras o difíciles. Timoteo tiene y presenta y destila el tipo de personalidad de alguien que prefiere seguir instrucciones a tener que liderar. Continúo. ¿Quién está recibiendo esta exhortativa a levantar, a empujar, a esforzarse en la fe? Timoteo, que en la evidencia interna dice que estaba frío, cantaba y no pasaba nada, oraba y no sentía nada, estudiaba y no le salía nada, estaba frío. Por eso le dice en 1:6 de segunda de Timoteo: aviva el fuego del don de Dios. Le está diciendo: a quien le toca prender ese carbón es a ti, Timoteo. Hay cosas que Dios ya hizo, ahora le toca a usted. Profundamente atemorizado. 1:7 en Reina Valera dice: Dios no te dio, Timoteo, un espíritu de cobarde. Estaba avergonzado. La mayoría habían dejado a Pablo botado porque esta es la segunda vez que Pablo estaba encarcelado. Y habían muchos rumores de por qué llegó allí. Y los anticristianos y judaizantes atacaban el encarcelamiento de Pablo, y había venido a una impopularidad tremenda. Todo el mundo lo dejó botado. Lea segunda de Timoteo. Todos lo dejaron. Casi nadie estaba con él. Y entonces le dice Pablo a Timoteo: Timoteo, no tengas vergüenza ni de Cristo ni de mí. No te avergüences. No te avergüences. Tienes que echar para adelante. Así que es evidente que Timoteo era superado por la tarea. ¿Cómo Pablo me va a decir a mí que yo llene las sandalias de él? Jamás, no hay por dónde. Superado por la tarea. Desde una perspectiva terrenal, este joven era incapaz de asumir responsabilidades como líder de una iglesia, y mucho menos de seguir la tarea de Pablo. Pero lo que Pablo le está diciendo en el discurso del capítulo 2 es: no debes dejarte dominar por las circunstancias. Más bien debes ejercer disciplina y dominio propio sobre tu persona en el nombre de Jesucristo. Y aunque todas las agujas de tu vida estén acostadas al lado izquierdo, indicando que no hay gasolina, que no hay fuerza, que no hay motivación, que no hay nada, tienes que seguir adelante. David Jeremiah, un pastor que escucho con alguna frecuencia, le sigo, dijo esto: dos naturalezas dentro de mi pecho. Una es buena, la otra perversa. A una la amo y a la otra detesto. Y culmina: aquella que alimente, esa dominará. Pablo le está diciendo a Timoteo: ¿qué estás dejando que llene tu cabeza, tu corazón, tu alma? Las palabras de desánimo, de descrédito, oyendo tu propia voz autolastimera, de autodescalificación. No. Decía este pastor Jeremiah que
cuando él era niño, una de las tareas que odiaba era tender su cama. No lo soportaba, es que le daba mucha pereza. Y aquella mañana amaneció con extra pereza. Así que salió del cuarto, fue, desayunó, le hizo una corta a la mamá, una larga, pasó el bus de escolar, ¡pum! Se montó en el bus y se fue. Iba cantando victoria, no tendí la cama hoy. Llegó, se sentó en su clase, allá en la escuela, y allá por la media mañana oye por los altoparlantes: David Jeremiah lo busca su mamá. Fue, lo sacó de la escuela, lo llevó a la casa, lo hizo tender su cama y luego lo regresó a la escuela. Y Jeremiah culmina su anécdota diciendo esto. Vean, dice: algunos no me creerán, yo tiendo la cama hasta en los hoteles, dice. De que se quedó traumatizado el hombre, ¿verdad? Se levanta y tiende la cama en los hoteles. No puede. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Una autoridad ceñida en sacar lo mejor de alguien más, de sembrar disciplina en una persona. Eso es lo que Cristo quiere hacer con usted y conmigo. Quiere enseñarme que la disciplina cristiana puede con las áreas que me han tenido debajo del zapato toda la vida. No tengo disciplina financiera, no tengo disciplina con mi boca, no tengo disciplina sexual, no tengo puntualidad, no tengo disciplina laboral. Todo aquello con la que no he podido, igual que Timoteo, Cristo quiere sacar de nosotros lo mejor. Segunda palabra. La segunda palabra es una palabra que nosotros sabemos, pero que no nos hace mucha gracia reconocerla, de la disciplina. La disciplina duele. La disciplina no es algo que nos nace, no es algo grato, no es algo que fluye. Nosotros huimos naturalmente de todo aquello que me lleve a algo que requiere esfuerzo, dedicación, aquellas cosas que me requieren de sangre, de vigor, de inversión. Dice, segunda de Timoteo 2:3, comparte. Está diciendo, está siendo invitado a un club, Timoteo. Está siendo traído a un grupo de gente que ha aprendido a llorar por el propósito de vida que tiene. Comparte nuestros sufrimientos como un buen soldado de Jesucristo. Y a partir de allí le pone el ejemplo del soldado, del atleta y del labrador, como ejemplos de disciplina, y ahora aplicados a un hombre y a una mujer que quieren seguir a Jesucristo. Lo primero que le dice es: tienes que tener actitud de soldado. Pablo ha ganado mucha experiencia porque ha pasado mucho tiempo rodeado de soldados. Para este momento, solo el viaje que describe el final del libro de los Hechos, rodeado y protegido y custodiado por soldados que lo llevan a Roma, ha aprendido mucho de ellos. Dice 2:4, ningún soldado que quiera agradar a su superior se enreda en cuestiones civiles. Habla de enfoque, de una actitud de alguien que sabe a quién está sirviendo, a quién necesita conocer. Pablo está en la cárcel, desde ahí escribe, no está en una hamaca. Sabía que de allí no saldría. Poco más adelante dirá: he acabado la carrera, el Señor me tiene mi corona, lo logré. ¿Qué está diciendo Pablo? Timoteo, existe una tensión muy grande entre la disciplina que produce resultados y el placer de la gratificación instantánea. Los soldados asumen riesgos, entienden la adversidad y el sufrimiento como parte del menú del día de sus vidas.
Y si vamos a ser buenos soldados de Cristo, nos dedicamos a la batalla en disciplina, dispuestos a sufrir y evitando todo aquello que me distraiga. En segundo lugar, le dice, tienes que desarrollar corazón de atleta. Corazón, no pie de atleta, corazón de atleta. Es interesante. Pablo, las figuras que utiliza, habían juegos ísmicos famosos y los atletas eran muy laureados, y él toma esa figura de la sociedad y la aplica. Verso 5. Asimismo, el atleta no recibe la corona de vencedor si no compite según el reglamento. Habría mucho que decir, señalo un par de cosas. El esfuerzo es una palabra cristiana. Alguien podría asumir que la gracia, que es favor inmerecido y regalado, elimina el esfuerzo. No es así. El esfuerzo es una palabra cristiana. Y la palabra que utiliza Pablo para definir atleta allí era muy particular. Era el tipo de atleta que concentraba todo en su lucha. Se abstenía, se disciplinaba y se dominaba, dispuesto a hacer lo que debía hacer y dejar lo que debía dejar. Los atletas exitosos tienen severa disciplina en el entrenamiento y claro reglamento. ¿Sabe? Usted recordará a la Paul cuando ganó la medalla de oro en una olimpiada. Seguro la gran mayoría de los que estamos aquí, aunque fueran demasiado jóvenes para haber estado allí, la mayoría sabemos de esa proeza de una tica. Y ahí está esa muchacha y dos banderas de Alemania, una en segundo lugar y otra en tercer lugar, y la bandera tica de primera. Estábamos emocionados a las lágrimas. El himno nacional, una cosa impresionante aquel momento. Un logro increíble. ¿Sabe qué me impresiona? Que leía que un nadador de medalla olímpica, para llegar a ese momento, ha nadado tantos kilómetros que podrían darle la vuelta al mundo con los kilómetros que han hecho nadando. ¡Qué impresión! La vuelta al mundo nadando. Usted y yo con costo nos bañamos, ¿cierto? Tienen que levantarse a las 3 de la mañana a su primer entrenamiento. A las 3 de la mañana, usted y yo no nos levantamos ni a orinar. Preferimos que la vejiga reviente. Preferimos un cruce de piernas así, porque nuestros piececitos no pueden tocar ese piso frío y helado a esa hora. La disciplina duele. Hay cosas que si yo las quiero, póngale, hay que ponerle. Y salta a un ejemplo más y le dice, no solamente necesitas tener actitud de soldado, no solo necesitas tener básicamente el corazón de un atleta, sino el temple de un labrador. Verso 6. El labrador que trabaja duro tiene derecho a recibir primero parte de la cosecha. Timoteo está debajo de la cama, sepultado en su introversión, está desanimado, frío, siente que no hay mañana, y Pablo viene y le tira agua helada, lo cachetea, le está diciendo tienes que despertarte, eche para adelante, igual que un labrador constante. No hay día la madre, día libre. El labrador se levanta, ara la tierra, la riega, tiene que abonar las plantas, tiene que podar, tiene que recoger. Así es. Dice básicamente que hay que trabajar duro para tener derecho a recibir parte de la cosecha. La verdadera disciplina no es fácil. Fácil es seguir durmiendo después de que cumplí con la cuota. Eso es fácil. Dormir es necesario. Si me paso,
viene a mi mente el libro de Proverbios. Pasé por la casa del perezoso, lo volví a ver, su casa, todo cayéndose, todo desbaratado, todo en el piso. Dice, así vendrá la pobreza sobre tu vida. ¡Pum! ¿Sabe qué dice el libro de Proverbios? Dice, es mejor conquistarse a uno mismo que conquistar una ciudad. Me encanta Proverbios. Práctico. Es mejor conquistarme a mí mismo que conquistar una ciudad. Ahora, antes de que empezara la reunión, una jovencita que se llama Valeria me abordó, me hizo recordar una conversación de años atrás, desorientada en el tema académico, etcétera, y llegó a decirme, han pasado varios años, Ricardo, muchas gracias, acabo de culminar mi segunda carrera, me decía. Valeria, ¿estás por ahí todavía? Te pones de pie solo para que podamos aplaudirte un momento. Felicidades, Valeria, que Dios te bendiga mucho. Una historia de disciplina y esfuerzo. Bien. Temple del labrador. Nosotros debemos saber que si voy a recoger algo, primero tengo que trabajarlo. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo. ¿Qué estamos hablando acá? Estamos hablando de, ¿lo recuerda? El fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia. El amor lo reúne todo, pero cuando empieza a describir en detalle, culmina, punto número 9, dominio propio. El carácter de alguien que se autogobierna en el nombre de Jesucristo es la culminación de un atleta, soldado y labrador de Jesucristo. De alguien que sabe autoliderarse. Sabe, no quiero ninguna expresión emocional crítica a lo que voy a decir. En algún momento de mi tiempo como futbolista, Saprissa estaba muy malo. Yo sé que Retana debe estarse frotando las manos. Estábamos malos, pero con ganas. Malos. Peores que ahora. No, creo que no podríamos llegar a eso porque están en cero. Pero malos, no, terrible. Lo recuerdo porque nosotros teníamos un salario muy bajo y nos pagaban por punto ganado. Y estábamos tan mal que realmente nuestra economía estaba grave. Así que, qué tiempos más difíciles. Me acuerdo que la angustia, porque normalmente salen jugadores en momentos así, todos pensando seguramente podrían sacarme del equipo, es mi trabajo. Y recuerdo que hicieron el análisis y lo que hicieron fue traer un preparador físico. A esas alturas del semiprofesionalismo del fútbol en el que yo vivía, no habían preparadores físicos profesionales. Y trajeron uno, Marcelo Emanuel, un argentino. Y lo trajeron y él, me acuerdo cuando lo presentaron, llegó y de ahí en medio de lo que dijo, básicamente nos señaló que no venía a caernos bien, que nos iba a majar duro y que nos iba a poner a sudar la gota gorda. Y me acuerdo que dijo, voy a tratar de hacer de ustedes atletas. Eso fue lo que dijo, y no muy digamos como cordial, fue tough, ¿verdad? Nosotros acostumbrados casi siempre a tener un espacio de fútbol en los entrenamientos, guardaron las bolas. Me acuerdo, yo soy de la época que vio que la carretera Limón aún no estaba terminada. Yo me acuerdo de que antes se viajaba a Limón por Turrialba. Bueno, estaban construyéndola, no la habían abierto, estaba polvorienta todavía. Entonces nos sacaba del estadio, nos ponía ahí en donde estaba ya marcada la carretera y nos decía, corran. Y yo decía cuando íbamos por Cagüita, ¿en qué momento irá a dar vuelta en este muchacho? Exagerado, por supuesto. Ahí íbamos como locos y lo oíamos a él. ¡Corran, vagos! Mi abuela corre más que ustedes. Y daba coraje de verdad. Y uno ahí corriendo y él diciendo cosas como esas. Y él en moto. Era peor todavía. Realmente otro nivel de preparación física el que nos dio. Al final de ese año, en un campeonato en la ciudad de Los Ángeles, donde invitaron a los campeones del área.
el campeón de Costa Rica, el de El Salvador, del Guatemala, de México, y hubo un campeonato ahí. Y a la final llegamos el Atlas de México y el Saprissa. Llegamos a esa final, al Coliseo de Los Ángeles, aquel tazón lleno a reventar de mexicanos, lleno, y en un puntito así en una esquina un poco de ticos, pero lleno de mexicanos, y se oía el estruendo. Al final del juego nosotros le ganamos a los mexicanos, que esperamos hoy también. Perdón, ahí está mi cuñado que es mexicano, gringo, pero tiene el corazón una parte tica también. Te amamos, pero hoy les digo, Y nosotros ahí celebrando, y aquella cosa que era increíble. Eso no pasa, nosotros no le ganamos a los mexicanos, ni menos allá. Era como estar en México eso. Y en medio de toda la celebración yo me fui donde Marcelo a agradecerle, porque hubo alguien que sacó algo bueno de nosotros. Hubo alguien que realmente nos llevó al extremo. Eso es algo importante en la vida, que tengamos gente así, que no solo me sobe el lomo, sino también que me ayude a sacar lo mejor de mí. Y así es Cristo. Así es. La última palabra. La disciplina sabe. Esto es conocimiento. Esto es que alguien entiende por qué hace lo que hace, por qué no hace lo que no hace. Cuando Pablo habla del atleta en 1 Corintios capítulo 10, dice que sabe el atleta de qué se abstiene, por qué lo hace. Nosotros debemos entender por qué. Me detengo un poco más en el texto. Verso 11. Este mensaje es digno de crédito. Póngale atención, hay rédito en él, hay ganancia. Si morimos con él, también viviremos con él. Desde la perspectiva de disciplina y de un atleta, vea lo que eso significa. Que cuando yo muero, yo vivo. Que lo que yo hago, aquello que casi que es a morir, me logra dar vida. Continúo, verso 12. Si resisto, una palabra ligada a la disciplina, sin duda alguna. La palabra disciplina no aparece en todo el pasaje, pero está insertada en todo el pasaje en su sentido real. Si resistimos, también reinaremos con él. Alguien que le pone un ritmo, que sabe ir hacia adelante, que permanece y que va y va y va, un día subirá grada, va a subir de nivel, va a crecer, se va a desarrollar, va a lograrlo. Continúo, parte más compleja del texto. Si lo negamos, él también nos negará. Y si somos infieles, atención, él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Esta última parte tengo que entenderla a la luz de todo su contexto. ¿Qué está diciendo Pablo allí? Está diciendo lo mismo que enseñó Cristo, explicado y dibujado de otra manera. ¿Qué dijo Cristo? Si alguien te pega por este lado, póngale la otra mejilla. La pregunta es, ¿qué hago cuando se me acaban los cachetes? Esa es una muy buena pregunta. Así que Jesús no está hablando de una torpe subyugación. No está hablando de eso. Jesús está hablando de que una persona, no importa lo que me haga, yo seguiré siendo quien elegí ser. No importa si me pegas una o dos veces, yo seguiré siendo quien determiné ser. No importa lo que pienses, digas, no importa si me escupes, yo seguiré siendo quien elegí ser en Dios. Eso es lo que está enseñando Cristo. Le dice, si alguien es infiel, yo seguiré siendo fiel. No importa lo que me hagas, no importa cómo respondas, yo seguiré siendo quien determiné ser. Cuando una persona que ha sufrido infidelidad sale corriendo a sacarse el clavo, no es un atleta cristiano, no lo es. No importa lo que me pegues, yo seguiré siendo
lo que Dios quiere que yo sea. No importa lo que me digas, no importa lo que me hagas. Yo soy quien tú dices que yo soy. Lo cantábamos hace un rato. Y básicamente quisiera decir que hay 3 elementos rápidos que conocer de la disciplina. 1, su propósito es crecer en mi relación con Cristo. La disciplina marca la diferencia entre una vida de existencia, o sea, vegeto, acumulo días y años, y una vida de sustancia, alguien que se vuelve nutritivo para los demás, alguien que realmente marca una diferencia para los demás. En ese sentido, todos tendremos lo de Dios, aquello que buscamos y queremos, porque es el propósito de la disciplina, relacionarme con Cristo. Vendrá un día en que el novio le será quitado. En esos días, disciplínate para que puedas conectarte conmigo, siempre teniendo en cuenta el premio. Segundo elemento de conocimiento, el carácter de la disciplina. No es el pago de sacrificio para lograr algo hacia Dios. ¿Sabe que un ayuno podría parecerse más a una huelga de hambre contra el cielo que a una disciplina espiritual? Estoy en huelga de hambre ¿para qué? Para conseguir algo. No. El ayuno, la oración, la adoración, como lo vamos a ver ahorita, es conexión con Dios. No es sacrificio. Aquí digo solo un elemento. Las nuevas moralidades insisten en que los límites de la religión deben desaparecer. Pero los soldados de Cristo estamos llamados a guardar las reglas y leyes morales de Dios. Es cierto que no estamos bajo la ley como medio de salvación, pero sí como regla de conducta. Y por último, necesito entender la articulación y la manifestación de la disciplina. La disciplina me permite ejercitar las disciplinas. Y menciono rápidamente 5. La palabra sobre todo lo regula todo, absolutamente todo. La palabra lo regula todo. Por eso nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, para meditar en él de día y de noche, para hacer con él lo conforme está escrito, para que todo lo que haga me salga bien. La palabra de Dios lo regula todo. Todos los días consumirla, que entre a mi sistema antes que cualquier otra cosa. Conexión a través de la adoración, a través de la oración y a través de cualquier otro ejercicio espiritual que me conecta con Dios. Integración, que es iglesia. Integración, que es grupos pequeños, que es conocer, que me conozcan, que es servir, que alguien me extrañe. Servicio como estilo de vida y romper cualquier temor que me impida presentarle a alguien mi historia acerca de Jesús. Contarle a alguien acerca de Jesús de manera regular, valiente y también sabia. 4 veces dice en 2 de Timoteo, pero tú. Esas frases hay que ubicarlas. Pero tú, porque cuando aparece tan intencionadamente implica algo. Es un llamado a que Timoteo sea diferente. Es un llamado para que Timoteo no se vaya con la presión. No sea una hoja del viento que hoy está allá y mañana va a estar al otro lado y mañana para allá, conforme vaya el viento moviéndole. Es un llamado a que no se acomode a las ideologías de su época. Es un llamado, pero tú, a que se mantenga firme en la verdad de Jesucristo. Jesús terminó su tarea. ¿Sabe cuál es una de las características de la indisciplina crónica? Muchos inicios y pocos finales. Es un llamado a que alguien despierte, igual que Cristo. Desde el huerto de Getsemaní se prometió redención, y cuando Él apareció, Herodes quiso matarlo, Satanás quiso descarrilarlo, Pedro, su amigo, también quiso desviarlo. Por eso cuando está en la cruz grita: lo logré, consumado es, lo terminé.
A pesar de todo lo consume. ¿Sabe por qué lo logró? Dice el libro de Hebreos, por el gozo puesto delante de él. ¿Cuál es el gozo puesto delante de él? Usted, yo. Nos pensó y dijo, vale la pena. Vale la pena. Así que cuando nosotros hablamos de un término como este, disciplina, no estamos hablando de disciplina con minúscula, estamos hablando de la disciplina cristiana, de que es Dios quien nos vuelve a ver y me dice, hijo, hija, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has aprendido de mí delante de muchos testigos, esto enseña a hombres fieles que sean capaces también de enseñarle a otros. No hay nada más contagioso que la disciplina cristiana. Usted está aquí porque alguien obedeció eso. Y generación, esta carta se escribió en el año 67. Y nosotros en el 2022 estamos aquí. ¿Por qué? Porque alguien obedeció. Porque alguien fue disciplinado. Yo sé que usted es un gran chepo y estaba preguntándose, ¿y esa campana qué? Bueno, vamos. Estaba leyendo un anecdotario de un almirante de los Estados Unidos que recoge sus memorias y había sido entrenador de los SEAL, de este elite de la Marina de los Estados Unidos que tienen un entrenamiento impresionante. Y recogía las anécdotas de su experiencia y narró la siguiente. Dice que estaba frente a 150 estudiantes que llegaban, soldados, a entrenarse con este grupo de élite. Y dice que mientras les hablaba, él acariciaba la campana grande de bronce y les dijo, van a pasar conmigo 6 meses. Los voy a probar más allá de sus propias fuerzas. Me van a odiar. Van a maldecir mi vida, mi familia, mi pobre madre. La van a maldecir durante estos 6 meses porque los voy a majar. Los voy a llevar al extremo. Los voy a probar como nadie en su vida los ha probado. Ustedes van a ser presionados. Los voy a avergonzar. Los voy a llevar hasta la palabra martirio. Pero déjeme decirle algo, dijo el almirante, en ese tiempo entrenador. Pueden escapar. No tienen por qué levantarse porque les echaron agua fría en la madrugada. No tienen por qué nadar como locos. No tienen por qué sentir que se ahogan. No tienen por qué rechinar los dientes y maldecir y odiar lo que están haciendo. No tienen por qué, pueden escapar. Lo único que tienen que hacer es romper filas, ir donde está la campana y tocarla 3 veces. Es lo único que tienen que hacer. Y van a escapar. Ya no más desveladas, ya no más dolor, ya no más push-ups imposibles, ya no más sentir que se ahogan, ya no más correr como locos y subir paredes, ya no más. Lo único que tienen que hacer es ir y tocar la campana 3 veces. Cuando leí eso, ¿sabe qué? ¿De qué me acordé? De la pandemia. Porque hay gente que no tocó la campana, pero sí tocó la campana. Sí la tocó. Porque este tiempo ha remecido la iglesia y ha mostrado qué tipo de raíces tenemos nosotros, con quién estamos comprometidos, de qué manera estoy enfrentando la adversidad. Pero la parte que más me impresionó del discurso de este almirante es que les decía a ellos, después de decirles que solamente tenían que tocar la campana para escapar del martirio, les dijo esto: pero les quiero advertir que si tocan la campana se van a arrepentir toda la vida de haber tomado esa decisión. Y concluye su anécdota diciendo, en aquel grupo solo 33 lo lograron. Así es la vida, así es, tal cual. Así es el ministerio, así es la vida de iglesia. Déjeme decírselo, así es la vida de iglesia. Muchos entran al primer grado, pero no todos terminan la universidad. Muchos entran, muchos, al maratón,
pero cruzando la meta, no todos. Así es en la vida cristiana. Si algún día usted escuchó el mensaje exitista de los pregoneros del evangelio de la prosperidad, no es cierto. Lo que sí es cierto es que en este camino se sufre. Es muy difícil. No todo el mundo lo logra. Y para lograrlo se necesita disciplina. La disciplina de un soldado, el corazón de un atleta y el temple de un labrador. Y entonces, algún día podremos decir igual que Pablo, aunque estaba pegado a una pared con cadenas, terminé mi carrera. Peleé la buena batalla de la fe. Mi Señor me tiene mi corona reservada. Bendito sea su nombre. La iglesia es lo más importante que tiene un país cuando la iglesia es lo que tiene que ser. Y no me refiero al edificio, me refiero a usted. Pablo termina diciendo 2:8, no dejes de recordar a Jesucristo. Qué interesante, en ese contexto le voy a decir cómo interpreto eso. Timoteo, Jesús es el más obediente soldado. Él es el más disciplinado atleta. No existe un mejor labrador que Jesús. Así que Timoteo, inspírate en Él, esfuérzate en Él, lucha con Él y sobre todo nunca dejes de apoyarte en Él. Póngase de pie, ¿sí? Y vamos a terminar orando. Señor, toma un momento como miembro de esta familia Vida Abundante para venir y pedirte que una vez más tu palabra preciosa es demasiado maravillosa, su actualidad es impresionante, soplada por Dios para que nosotros aprendamos a vivir, para que podamos entender cómo es. Ayúdanos. En tiempos, Señor, de tanta liviandad, de tanta apostasía, de tanto libertinaje, de tanta locura que ocurre, Señor, continúa depurando tu casa. Continúa llamándonos, Señor, a salir de vidas mediocres a vidas de excelencia para Dios. Esa arrogancia, no, para nada. Es tu anhelo, es tu deseo. No que la fe ande dando vueltas por ahí junto con otras cosas más. Es poner a Jesús en el centro de la vida, del corazón. Acuérdate de Jesucristo, el más maravilloso soldado que ha existido, fiel, firme, obediente. El atleta más esforzado que ha existido, maravilloso Jesús, que gritó: lo logré, lo logré. Y su alegría era por nosotros. No teníamos esperanza. Eres el labrador más maravilloso que hay. Por eso te acercas a los árboles. Dice una parábola que el día que se acercó a un árbol y no encontró fruto, se enojó, porque lo ha hecho todo para que haya fruto en nosotros. Por eso te pido perdón y te pido, Señor, que nos despiertes, porque no queremos vino viejo. Queremos el vino nuevo que solo puede ser depositado en odres nuevos. No quiero ser un cuero viejo que no pueda soportar lo que tú quieres darnos en tiempos como este, donde las instituciones de nuestro país se derrumban delante de nuestros ojos.
pedimos, Señor, que la sal recupere su sabor, que la luz, la potencia de su resplandor. Ayúdanos. Bendecimos el próximo fin de semana y te pedimos que nos guíes, que nuestro corazón junto a tu espíritu nos guíe aquello que es más cercano a lo que amamos, creemos. Bendice a Costa Rica, es lo que te pedimos. No te olvides de nosotros. Y en medio de todo esto, solo pido, Señor, despiértanos del letargo y ayúdanos. Un par de oraciones más. Bendecimos a nuestros jóvenes que vienen de campamento. Gracias por ellos. Bendecimos a David y a su equipo y oramos que los guardes en el sendero y que puedan venir con el fuego de la gracia de Cristo en su corazón. Tomo un momento para bendecir a Israel y a Valeria aquí presentes. Bendecimos, Señor, a esta pareja de servidores tuyos, jóvenes, a su hija Oli. Bendecimos su camino, su sendero. Bendecimos su casa, su trabajo. Y te damos gracias, Señor, que personas que nacieron en este lugar están sirviéndote en tierras lejanas. Agradecidos por nuestros hijos. Bendecimos nuestras generaciones. Porque enredado en todo lo que hemos dicho, dice: lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, enséñaselo a personas fieles que sean capaces de enseñar a otros. La disciplina cristiana es contagiosa. Permite que podamos bendecir nuestras generaciones, contagiarlas de Jesús. Y en medio de este año que inicia, solo te decimos: Señor Jesús, aquí estamos para lo que ocupes. Este ejército de hormigas llamada vida abundante, aquí está. Queremos llevar tu nombre al corazón de muchas familias. Danos las estrategias, danos la fuerza y la gracia para lograrlo. Bendigo el corazón que recibe tu palabra, Señor, y te pido que dé fruto abundante. 30, 60, 100 por uno. Tú sabes. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Que así sea, por Cristo el Rey. Amén, amén y amén. Samo, familia, cuídense.